Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Bueno, hoy es domingo 9 de agosto de 2026 y quiero dar la bienvenida a todos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos un tema que de verdad parece sacado de la ciencia ficción, o al menos de un capricho imposible para las leyes de la física. Sí, totalmente. Es que es una locura lo que vamos a revisar hoy. O sea, imagínense llevar un estudio clínico de altísima precisión, ya saben, súper analítico, en el bolsillo izquierdo. Y al mismo tiempo llevar un cálido club de jazz de los años 70 en el derecho. Tradicionalmente, pues la pureza analítica y la calidez analógica son dos mundos que no se mezclan, claro. Necesitas equipos completamente distintos para cada cosa. Exacto. Pero hoy vamos a explorar un solo dispositivo que promete albergar ambas personalidades, cambiando de un extremo a otro con solo tocar una pantalla. La misión de este análisis es sumergirnos en una verdadera montaña de fuentes. O sea, hemos revisado artículos técnicos, reseñas súper exhaustivas de Headphonia y Twister Six. Que son como las Biblias en este mundo, ¿no? Ajá, tal cual. Y también cruzamos todo eso con hilos inmensos en Reddit y videos de YouTube. Todo esto para diseccionar el Shanling M7T Master. Es un reproductor de audio digital de alta gama, o DAP por sus siglas en inglés, que salió apenas en julio de 2026. Así es. Y el objetivo aquí es destilar por qué, la comunidad audiófila está debatiendo tan fervientemente sobre este aparato. Queremos determinar si realmente estamos ante una revolución o si es un simple refinamiento astuto de algo que ya existía. Bueno, vamos a desempacar esto, porque navegando por Reddit, la confusión inicial es súper evidente. O sea, la gente se pregunta, ¿qué significa exactamente la etiqueta Master? Claro, porque no es un modelo completamente nuevo, ¿verdad? Exacto. No es un M7T 2.0, ni pretende reemplazar al buque insignia actual, que es el M8T. De hecho, a ver si tengo esto bien, conserva intacta la misma plataforma del modelo original. O sea, el mismo procesador Snapdragon 665, los 6 GB de RAM. Sí, y los 128 GB de almacenamiento interno, la misma pantalla con Android 13 e incluso la batería gigante de 7000 mAh. Es la misma base. Es como, usando una analogía que vi mucho en los foros, como tener un auto deportivo al que no le tocaron el motor para nada, pero le instalaron, no sé, un escape afinado a mano y unas llantas de carrera. O sea, sigue siendo el mismo auto, pero en la pista se comporta diferente. Entonces, si el motor informático es el mismo, ¿dónde está la verdadera inversión de Shanling aquí? Lo fascinante aquí es que la inversión está oculta a plena vista. Se enfocaron enteramente en el recorrido analógico de la señal. Lo que hicieron fue abrir el dispositivo y reemplazar todo el cableado estándar con conductores internos de cobre monocristalino, de ultra alta pureza. ¡Wow! Cobre de ultra alta pureza. O sea, suena muy rimbombante, ¿pero realmente hace diferencia? En la electrónica de consumo normal, la verdad es que el tipo de cable interno no importa tanto. Pero en la alta fidelidad, la resistencia interna del conductor dicta cómo fluye la energía. Y el cobre puro reduce drásticamente esa resistencia. ¿Y qué pasa entonces? Pues tienes una mejora inmediata en el piso de ruido y sobre todo en la entrega de corriente instantánea. A ver, para visualizar eso de la corriente instantánea, yo me imagino que es como tener una manguera de bomberos frente a una manguera de jardín, ¿no? Si la canción de repente exige un golpe de tambor masivo, la manguera de jardín como que se queda sin agua, mientras que la de bomberos entrega todo el impacto sin esfuerzo. Esa es una representación muy precisa. Si el amplificador no puede acceder a la energía de la batería de forma instantánea, ese golpe de tambor va a sonar anémico o incluso distorsionado. Y bueno, además de los cables, hicieron unos ajustes súper microscópicos en el bucle de amplificación. Ajá, leí sobre eso. Subieron la potencia de la salida balanceada de 980 a 1020 milivatios a 32 ohmios. Que a ver, siendo honesta, 40 milivatios adicionales suenan a un error de redondeo para alguien normal. Sí, suena a nada. Pero fíjate que leyendo a los críticos de Headphonia, en este nicho, cada fracción de vatio extra cuenta muchísimo cuando intentas mover audífonos planares que son súper exigentes. Claro. Ahora, ya establecimos que el chasis y el cerebro son los mismos, pero con mejor cableado.
Sin embargo, el verdadero corazón de un DAP es cómo convierte esos ceros y unos del archivo digital en sonido real. Y aquí las especificaciones hablan de una arquitectura dual de la marca AKM. Exacto. Utiliza un modulador AK4191 que está separado físicamente de dos chips DAC AK4498EX. Y es ahí donde las marcas empiezan a lanzar estos números que parecen astronómicos. O sea, dice que soporta PCM de 32 bits a 768 kHz y decodificación DSD 1024. A ver, voy a ser de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Tener un DSD 1024 suena espectacular para imprimirlo en la caja, pero para alguien que colecciona archivos FLAC normales o escucha calidad de CD, ¿no es esto puramente una carrera inútil de números que nadie va a percibir? Es una postura súper lógica. Y la respuesta corta es que sí, tienes razón. Ningún ser humano necesita, ni puede escuchar los límites teóricos de un DSD 1024. O sea, un archivo FLAC tradicional a 24 bits, si está bien grabado en el estudio, va a sonar infinitamente mejor que un archivo gigante mal producido. Exacto, es lo que yo pensaba. Pero el secreto de esta arquitectura de AKM no está en soportar esos formatos absurdos, sino en el mecanismo de conversión en sí. Históricamente, un chip DAC hacía dos trabajos a la vez, la modulación digital y la conversión analógica. Todo en el mismo pedazo de silicio. Ya, y supongo que eso causa problemas. Claro, al separar estos dos procesos en chips físicos diferentes, se resuelve uno de los mayores enemigos del audio digital, que es el ruido de fase. Ruido de fase. A ver, eso requiere una explicación más aterrizada. ¿Qué es exactamente el ruido de fase en la práctica? Para entenderlo, imagina una orquesta sinfónica donde el director de repente pierde el ritmo, pero solo por una fracción minúscula de milisegundo. Los músicos siguen tocando las notas correctas, los instrumentos están ahí, pero de repente la música pierde nitidez. Se vuelve borrosa. Exacto. La imagen espacial se vuelve borrosa y los instrumentos se mezclan de forma caótica. En el audio digital, ese director de orquesta es el reloj del sistema. Cuando tienes procesos digitales súper pesados ocurriendo en el mismo chip que la conversión analógica, que es muy delicada, generas interferencias temporales. O sea que, aislando el modulador, mantienen al director perfectamente sincronizado. Así es. Entregar una señal prístina y sin fluctuaciones temporales es vital, porque esa señal limpia es la que alimenta a las verdaderas estrellas de este aparato. Las válvulas, los tubos de vacío. Y, o sea, el nivel de detalle que leí aquí es casi obsesivo. Usan dos válvulas en miniatura de la marca Raytheon, el modelo JN6418, que ostentan grado militar. ¿Grado militar? Sí. Suena súper robusto, Pero claro, al leer eso, cualquier persona sensata se detiene un segundo. Hablamos de filamentos de vidrio súper delicados metidos en un reproductor portátil que vas a llevar en el bolsillo mientras caminas por la calle. O sea, eso suena a una receta para el desastre por el efecto microfónico. Me imagino intentar llevar un cartón de huevos en una montaña rusa, ¿no? Cualquier vibración se debe convertir en un ruido espantoso en los audífonos. Pues sí, fíjate que ese ha sido el talón de Aquiles de los reproductores a válvulas durante años. El efecto microfónico es literal. Los tubos actúan como micrófonos. Un golpecito en el chasis hace vibrar las piezas internas del vidrio y eso se traduce en un tintineo agudísimo en tu música. ¡Qué horror! ¿Y cómo lo solucionaron? Con pura ingeniería de aislamiento. Crearon un compartimiento interno que está físicamente suspendido y rodeado de un sistema de amortiguación de silicona de altísima densidad. Ah, ¿o sea que la silicona absorbe el golpe? Exactamente. Absorbe la energía cinética de tus pasos o si haces un movimiento brusco antes de que esa vibración llegue al vidrio. Gracias a esto te puedes ir caminando por la ciudad con el reproductor en el bolsillo sin escuchar ningún ruido mecánico. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo que pone este diseño en otra categoría es la doble personalidad sonora. Como decía al principio, es literal tener dos equipos de sonido distintos en un bloque de aluminio. Por un lado tenemos el modo transistor, o de estado sólido. Según las reseñas de Twister Six, este modo es clínico, súper rápido, con una neutralidad absoluta. Los graves golpean en seco y desaparecen al instante. Ajá.
Es como un microscopio perfecto para diseccionar, no sé, un álbum de metal técnico o una sinfonía compleja donde quieres ubicar cada instrumento. Pero luego, Y en contraposición absoluta, con un simple toque en la pantalla, un relé mecánico redirige la señal física a través del modo válvula. Y si conectamos esto con el panorama general, es fundamental entender que no hablamos de un filtro de ecualización por software. no es una app simulando ser vintage. No. Es la corriente eléctrica interactuando físicamente con el vacío y los electrones dentro de los tubos. A nivel acústico, los tubos introducen armónicos de orden par, que son súper agradables al oído humano. Los agudos, que en estado sólido podrían fatigar, aquí se redondean. O sea, la música adquiere esta textura expansiva, dándole un peso increíble a las voces, al jazz, al rock de los 70s. Pero, espera, déjame presionar un poco aquí. Hoy en día hay plugins de software de grado de estudio que emulan el comportamiento de válvulas clásicas con, no sé, un margen de error del 1%. ¿Por qué aferrarse al peso, a la complejidad y al riesgo del vidrio frágil cuando un algoritmo podría hacer casi lo mismo sin ocupar espacio? Esa es, una de las grandes tensiones en la filosofía audiófila actual. Es innegable que la emulación digital ha avanzado muchísimo. Sin embargo, un algoritmo altera los datos digitales antes de la conversión, y eso inevitablemente introduce pequeños artefactos matemáticos en la señal. Ya, pequeñas impurezas digitales. Exacto. En cambio, el proceso físico de una válvula altera la señal en el dominio puramente analógico. Modifica la amplitud y la fase de manera súper dinámica, respondiendo al instante a los cambios de voltaje de la música real. Los algoritmos todavía sufren para emular eso con total fluidez. Para un purista, ese último 1% de reactividad justifica toda la locura de poner tubos de vidrio en el aparato. Entendido. Es el romanticismo táctil. Y hablando de detalles de ingeniería física, vi una función de seguridad muy específica que me pareció genial. Con más de 1 vatio de potencia en salida balanceada, este bicho puede empujar audífonos enormes. Pero, ¿qué pasa si por accidente lo cambias a ganancia alta mientras usas unos audífonos in-ear súper sensibles? Te quedas sordo, básicamente. Literalmente te revienta los tímpanos. Pero Shanling pensó en esto. Al seleccionar la ganancia alta, el volumen baja automáticamente al nivel 10 de forma preventiva. Es un toque súper práctico. Demuestra madurez en el diseño. Consideran que el dispositivo va a ser usado por humanos, porque tener especificaciones impecables no sirve de nada si el aparato es un peligro o te frustra usarlo. Justamente hablando de frustraciones y uso diario, toda esta topología dual suena a que requiere su propia planta nuclear para no derretirse. Viene con Android 13 abierto, lo cual es excelente, ¿no? Puedes instalar Tidal, Apple Music, lo que sea. Y los foros hablan maravillas de la tecnología AGLO, el Android Global Lossless Output. Sí, el AGLO es clave. Básicamente, Android suele forzar un remuestreo del audio a menor calidad para que todas las apps compartan el mismo canal. El AGLO bloquea eso de raíz, permitiendo que Tidal envíe la música al DAC bit por bit, intacta. Y para alimentar todo eso, tiene una batería bestial de 7000 miliamperios. Rinde como 12 horas y media. Lo que más me sorprendió en las reseñas es que, a diferencia de otros DAPs con válvulas que se calientan como sartenes, este se mantiene apenitas tibio. El control térmico es súper notable. Viene de la eficiencia de los nuevos chips AKM y de que todo el chasis de aluminio funciona como un disipador gigante. Y bueno, tiene Bluetooth 5.0 bidireccional con LDAC. Sí, pero a ver, aquí tengo que poner un freno. Leyendo los comentarios, hay un elefante gigante en la habitación. Estamos en 2026. Este aparato pesa 320 gramos, es un ladrillo como llevar 3 celulares juntos, y el cerebro informático de este reproductor premium es un procesador Snapdragon 665. O sea, un chip que ya era modesto hace años. ¿Afecta esto la experiencia? ¿Cómo justifican cobrar tanto por algo tan anticuado? Esa es la crítica técnica más feroz que vas a encontrar en las comunidades de tecnología en general. A ver, si el objetivo fuera jugar en 3D, el Snapdragon 665 sería una broma. Pero en un reproductor audiófilo es un compromiso muy deliberado por un tema de interferencia electromagnética, o EMI. Espera,
Me estás diciendo que poner un procesador moderno y rapidísimo ensuciaría la calidad del audio, pero si la parte digital y analógica están separadas en la placa. Es una excelente pregunta. Aunque estén en lados opuestos de la placa, comparten las mismas líneas de energía de la batería y las mismas tomas de tierra. Los procesadores modernos superpotentes operan a frecuencias altísimas y consumen picos de energía violentos en microsegundos. ¿Y eso mete ruido? Exactamente. Genera fluctuaciones de voltaje y emite ruido de radiofrecuencia. Ese ruido viaja por la tierra y se mete al amplificador analógico. Un procesador más modesto como el 665 tiene un perfil de energía mucho más estable y silencioso. Funciona bien con los 6 GB de RAM para usar Android fluido, pero no se convierte en un emisor de ruido parasitario. O sea, sacrifican la fluidez extrema de los menús para garantizar un fondo de audio inmaculado. Exacto. Bueno, eso suena bien en teoría, pero pasemos al tribunal definitivo. El veredicto de la comunidad. Porque una cosa es lo que dicen los ingenieros y otra lo que dicen los que pagaron de su bolsillo. En los hilos gigantes de Reddit y HeadFi hay un consenso abrumador sobre las cosas buenas. Elogia muchísimo la construcción en aleación de magnesio y aluminio, la reproducción gapless sin pausas molestas. Sí, la construcción es premium, sin duda. Pero el mayor aplauso se lo lleva lo que llaman el fondo negro absoluto. Incluso con audífonos súper sensibles dicen que la ausencia de siseo estático es impresionante. Supongo que ese nivel de silencio hace que la música resalte mucho más, ¿no? Exactamente. Alcanzar ese silencio en un equipo híbrido con válvulas de vacío es una proeza. Permite que el rango dinámico respire totalmente libre. Pero bueno, así como la comunidad aplaude, también castiga durísimo. Absolutamente. Y hay un par de omisiones que son un dolor de cabeza real. La que más enfurece a los usuarios con bibliotecas de música gigantes es que siguen usando USB 2.0. Uf, sí. Eso es imperdonable para muchos. O sea, intentar pasar 500 gigas de archivos FLAC o DSD por USB 2.0 te toma horas de paciencia. Y otra cosa, hay un detalle sobre la latencia cuando lo usas como DAC conectado a la computadora. Así es. Múltiples fuentes reportan un retraso de entre 100 y 125 milisegundos en ese modo. Y esto pasa por el tamaño del buffer USB que necesitan para mantener la calidad de la señal. Claro, si solo vas a escuchar un álbum de jazz, pues da igual. Pero si quieres conectarlo a la laptop para ver un video de YouTube o jugar, los labios de la persona se mueven y la voz llega después. Es como ver una película mal doblada. Lo vuelve inservible para multimedia. ¿Sí? Es una limitación que cualquier contador debe conocer. Es una herramienta pura y dura para música, nada más. Y también se quejan de la descarga de batería en modo reposo. Si lo dejas en un cajón unas semanas, seguro vas a tener que cargarlo de emergencia. Eso rompe un poco la magia de tenerlo siempre listo. Y bueno, el historial de Sharling con las actualizaciones de software a largo plazo no es el mejor, la verdad. También leí de usuarios de Reddit que la rueda de volumen podría ser un poco más firme, para no subirle sin querer cuando lo metes al bolsillo. Son detalles, pero en el día a día cuentan. Y sobre la escena sonora, algunos críticos que lo compararon con el M8T dicen que el M7T Master suena más íntimo, con menos profundidad 3D. Y eso tiene mucho sentido, fíjate, por su enfoque más analítico y de referencia, a diferencia del M8T que busca sonar expansivo a propósito. Pero haciendo el balance en los foros, casi todos concluyen que al momento de darle play a la música, el sonido compensa todas estas carencias operativas. ¿Y entonces qué significa todo esto para la billetera? Porque el precio oficial internacional anda entre los $1,199 y los $1,249. Es el precio de una laptop de gama alta, pero solo para escuchar música. Lo curioso es que los analistas ven un gran acierto aquí. Sharling mantuvo exactamente el mismo precio que tenía el M7T original hace años. No le cobraron al usuario un impuesto máster por meterle válvulas o cables de cobre, lo cual es muy estratégico frente a marcas como Ivaso o FIO. Si alguien ya tiene el M7T original, la verdad, no vale la pena la actualización. Es un refinamiento, no un salto generacional. Pero para un comprador nuevo con ese presupuesto, el valor está en la versatilidad pura. Lo resume perfecto. No es para el que busca una musicalidad súper espesa y cálida todo el tiempo, para eso está el M8T. El M7T Master es como una navaja suiza.
Es para el oyente que hoy quiere analizar una pista electrónica con circuitos súper rápidos y en la noche quiere servirse una copa, cambiar a modo válvula y sentir la textura de una trompeta de jazz invadiendo la sala. Todo por hardware. Esto plantea una pregunta importante. El valor real no está en tener números absurdos de decodificación, sino en ofrecer estas dos personalidades sin trucos de software. Es ingeniería táctil en un mundo dominado por lo digital. Y esa convergencia me deja pensando muchísimo. Si la inteligencia artificial y los algoritmos siguen mejorando hasta poder simular el 100% de una válvula, sin gastar tanta batería, sin la silicona y sin pesar 320 gramos, ¿en qué punto toda esta búsqueda audiófila se vuelve simplemente un equipo de escritorio que forzamos en el bolsillo? O sea, el hecho de que miles de personas paguen más de $1,000 para llevar vidrio frágil en el pantalón revela algo súper profundo, ¿no crees? Totalmente. Demuestra que para mucha gente, la alta fidelidad no se trata solo de la perfección acústica, sino del romance del proceso. Exacto. Es aferrarse a lo táctil, a saber que tu música se está cocinando con fuego real, filamentos y vacío. Es negarse a que el arte sea solo un código, invisible y perfecto. Es una tensión fascinante entre la conveniencia del futuro y el peso de lo analógico. Y bueno, con esa reflexión los dejamos por hoy. Sigan disfrutando de la música y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.